Bueno, mirad, hola, no tenía pensado hacer ningún vídeo a corto plazo porque tengo que hacer muchos y tengo que explicar muchas cosas y realmente ahora mismo no tengo ni tiempo, ni tengo prisa, ni nada. Pero a raíz de que ha salido este vídeo en Neocronómica de planetas que ocultan estrellas que supuestamente podrían dar otra datación del Almagesto y todo esto, pues nada, me he visto obligado a hacer dos vídeos. Uno lo voy a hacer ahora y el segundo pues lo haré cuando pueda. El primero es para hablar simplemente de por qué los datos que ahí se dicen son directamente falsos y las conclusiones son erróneas. Y no me voy a centrar en el vídeo, no me voy a apoyar en el vídeo porque el vídeo realmente no es más que esto. El capítulo 10 de Cronología 3, consideraciones adicionales concernientes a la datación del Almagesto. Ocultaciones estelares y lunares eclipses. Entonces a los eclipses lunares no les voy a hacer ni caso porque ni siquiera Fomenko y Nosovsky sostienen que se puedan utilizar para dar una datación del Almagesto alternativa, pero las ocultaciones estelares, a pesar de que también reconocen de que no se puede utilizar para dar una datación alternativa, pues ellos como que siguen con la matraca esa y van dejando ahí cosas como que encima son falsas. Entonces, claro, si son falsas encima, pues hay que desmentirlas, lo que voy a hacer aquí, ¿vale? En el vídeo creo que no se dice nada que no esté en este capítulo, o si se dice algo que no está aquí, es muy poquito. Bueno, entonces, mirad, voy a intentar ser breve. Lo primero que se dice aquí es que Robert Newton, recordar el trabajo de Robert Newton, cuyas conclusiones eran que todos los datos astronómicos contenidos en el Almagesto realmente no eran nada más que cálculos teóricos que habría hecho Ptolomeo por sí mismo, ¿vale? Bien, es una conclusión de Robert Newton, pero es que Robert Newton lo que concluye es que el Almagesto era más antiguo. Todo esto a Newton le lleva a pensar, a Robert Newton le lleva a pensar que el Almagesto era más antiguo que Ptolomeo. Mientras que Fomenko y Nosovsky me están diciendo que el Almagesto es mucho más moderno que Ptolomeo. Entonces Robert Newton decía lo contrario. Pues que con Robert Newton ahora no se puede defender. Y lo citan para apoyar lo contrario de lo que él estaba diciendo. Pero bueno. Aquí dicen que van a considerar el problema que lo voy a explicar muy rápidamente, aunque ya creo que ya está explicando el vídeo. Pero que no se puede utilizar estos resultados para datar el Almagesto. Primero, que no se puede. Y segundo, que es que si en todo caso hay que hacerlo, confirman la fecha oficial. Lo vais a ver enseguida. ¿Vale? Bueno, aquí nos explica textualmente lo que se dice en el Almagesto respecto a estas ocultaciones y los problemas que hay. Por ejemplo, hay una errata en un texto que ni ellos al final le hacen caso, nosotros tampoco le vamos a hacer caso. Y el problema es este, mirad, 4 ocultaciones de 4 planetas sobre 4 estrellas y están separadas unos lapsos temporales. Entonces, ¿eso cuándo ha podido ocurrir? Pues eso es lo que se busca. Entonces, se menciona que en el año N, Venus ocultó una estrella en Virgo. En el mismo año N, Marte ocultó una estrella en Escorpio. Una determinada estrella, una estrella en concreto, Beta de Escorpio. En el año N más 32, o sea, 32 años después de estos acontecimientos, Júpiter ocultó a Delta de Cáncer. Y 43 años después de esto, Saturno estaba cerca de otra estrella en Virgo por la tarde. Estas estrellas que están aquí con código son estas de aquí. Zania, Crab, Aselus y Porrima. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿esto cuándo ha podido ser? Según estos condicionantes. Pues hay solo 3 soluciones. En realidad son aproximaciones. Entre el año 500 a.C. y el 1700. Ahora las comentan. La primera solución, en realidad es la segunda, porque hay una anterior, pero ellos la consideran la mejor, la llaman la primera. La medieval, del 10 al 11, que encaja un poco con su propuesta, con su tesis, ¿vale? Y que habrían ocurrido en estas fechas. En octubre del 960, Venus ocultó la estrella. Y luego, un año antes, Marte había ocultado la suya de Escorpio. Bueno, ¿vale? Y la explica. Está también la solución tradicional del siglo III. La describe,
pero aquí ya se empieza a ver algunas cosas que luego vamos a ver que no. Por ejemplo, dice que el día 18 de enero de 272 que Marte estaba a casi 20 minutos de la estrella que oculta. No, pero bueno, aquí lo dicen. Y le explica también. Y luego está la tercera solución, que es la más atrevida, la más inverosímil, pero que a ellos les encanta, que es del siglo XV-XVI. O sea, lo que viene a decir es que esas ocultaciones que se leen en el Almagesto realmente ocurrieron en estas fechas y se registraron por astrónomos en estas fechas. Y que luego más tarde, en una campaña de falsificación histórica y asistida por astrónomos como Kepler, porque lo citan a Kepler, todo esto se buscó a ver cómo se podía buscar, cómo se podía encajar en una fecha más pasada y lo hicieron. Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Por lo que os voy a explicar. Dice que desde el punto de vista de los intervalos temporales entre las ocultaciones, esta solución es la mejor. Bueno, pues yo creo que no. Y vamos a ver que no, ¿vale? Como vemos, la solución antigua es visiblemente peor que las soluciones medievales. No. Es visiblemente mejor. Ahora lo veréis. Los cronólogos que estudiaron el Almagesto no pudieron satisfacer las especificaciones de Ptolomeo. Falso. Sí que se puede y muy fácil. Y este apartado es muy interesante, porque resulta que todo esto que nos ha dicho hasta ahora es parte de unos estudios que ellos hicieron por unos cálculos que hicieron en 1990, pues con un sistema, pues dijéramos, un poquillo grueso, pero que luego tuvieron acceso a algoritmos más ajustados, datos más precisos, avances científicos, aquí los mencionan, librerías de otros astrónomos, y que entonces ellos pudieron obtener resultados nuevos más precisos. Bueno, si ellos se tuvieron que esperar al siglo XXI para hacer estos cálculos más precisos, ¿cómo están defendiendo que Kepler lo pudo hacer en el siglo XVI con su compás y con su vela ahí, con su pluma y su ábaco? ¿Cómo puede ser eso? Porque mira lo que dice aquí. Recordemos al lector la naturaleza exacta del problema que tenemos entre manos. El hecho más importante es que la sobreimposición completa de las coordenadas estelares y planetarias en la esfera celeste implica un rango de proximidad de menos de un minuto. Esto no es así porque en caso de Venus, por ejemplo, es mucho mayor, como veréis luego. Incluso en el siglo XVIII, ningún cálculo teórico inverso podía calcularlo. Entonces, si en el siglo XVIII no se podía, ¿cómo se va a poder hacer en el XVI? ¿Cómo puede ser eso? No lo explica, y no lo explica porque es directamente imposible. Pero bueno, aquí tenemos este esquema que está muy bien, porque aquí va a salir. Esto no le vamos a hacer caso, porque es la consideración de que de que la versión con errata fuera realmente la correcta, pero como eso está descartado hasta por ellos, pues ni caso. Y esto es lo que viene en el Almagesto. En el Almagesto, ¿qué viene? Que en un determinado año Venus y Marte ocultaron a sus respectivas estrellas, pasaron 31 o 32 años, Júpiter ocultó la suya, pasaron 11 años, Saturno ocultó la suya. Y entonces ellos proponen una solución basada en cálculos astronómicos, en la que ya Marte y Venus ya no es en el mismo año, que la siguiente de Júpiter ya no es a 31 o 32 años, es 35. Y que la siguiente de Saturno ya no es a 11 años, es a 15. Entonces, esta es claramente peor que esta. Sobre todo cuando las aproximaciones entre los planetas y las estrellas también son peores. Ellos han hecho una argumentación según la cual hasta 4 años se podría haber equivocado Ptolomeo o los calendarios o lo que sea. O nosotros en la interpretación de esos calendarios. Pero si esta no necesita esas excusas, como si dijéramos. Y la aproximación es mejor, entonces, ¿para qué? ¿Para qué buscarle 3 pies al gato? Esta es la tradicional, del siglo III a.C. Marte y Venus en el mismo año ocultan. 31 años después oculta Júpiter, 31, 32, pues 31. Y entre Júpiter y Saturno pasan 12 años, no 11. Bueno, nos han dicho que hasta 4 años podían haber. Hay uno, pues bien, no parece una cosa grave. Y aquí está la del siglo XV y XVI, la más atrevida, la más inverosímil.
Porque nos está diciendo que estas ocultaciones acabaron en un texto que ahora sabemos perfectamente por 1000 caminos que tiene 2000 años mínimo. Pero ellos R, que R con esto, venga, venga. Entonces, Venus y Marte tampoco son en el mismo año, pasan 31 32, como decía la descripción, y viene Júpiter, pasan 11, como dice la descripción, y viene Saturno. Bueno, pues vamos a comparar esta y esta, a ver cómo se comparan las ocultaciones. Pero claro, es que hay muchos problemas. El primero es que la ocultación de Venus sobre la estrella en Virgo es tan frecuente que no es informativa de nada. Y más abajo nos dice Fomenko, o quizás lo ha dicho ya, que la ocultación de Venus del siglo XV no fue observable en Europa y en Asia. Ni en Europa ni en Asia se pudo observar. Entonces, ¿cómo acabó allí? ¿Por qué la apuntaron? Si ya se está planteando él mismo se lo pregunta literalmente. ¿Por qué lo apuntaron? Si es algo que no es nada informativo. Uno podría ponerse a pensar por qué un evento celestial tan ordinario podría ser mencionado por un antiguo astrónomo. Bueno, pues sí, no se ha, y ha incluido en el Almagesto. Pues si ni se ha visto, entonces sí que hay que planteárselo, ¿no? Entonces esta de aquí ni se vio ni en Europa ni en Asia. Y ahora vamos a ver las otras tres. Aquí Fomenko está asombrado y quiere que nos asombremos nosotros también por el hecho de que Ptolomeo dice que Venus había pasado su elongación matutinal máxima. Y en la solución del siglo XV también. Dios mío. ¿Era lo mismo exactamente igual? Claro que sí. Esto en el siglo II lo cuento todo. En el vídeo 2 lo cuento todo. Y vais a ver que es que realmente no puede ser de otra forma. Entonces el corolario es, según ellos, que la solución medieval que han encontrado para el siglo X, en el siglo X y una en el siglo XI para Saturno, corresponde con las descripciones aportadas por Ptolomeo perfectamente. Falso. No corresponde perfectamente. Los lapsos temporales no corresponden perfectamente. Y las distancias planeta-estrella corresponden peor que en la del siglo III. Lo vamos a ver enseguida. Bajo un poco más por si he subrayado algo más. ¿Vale? Lo de la elongación máxima está aquí diciendo, ostras, es que eso es muy curioso. Pues no, no es curioso. Aquí se aventura a elucubrar de cómo las observaciones pudieran haber sido de finales del siglo XV, principios, mediados del XVI, y habrían acabado en el Almagesto. Por una tarea de falsificación en la que estaban involucrados Scaliger, Petavius y Kepler. Kepler estaría metido en el ajo. Y entonces él con su compás y con su pluma y su vela y el ábaco encontró una transposición de estas ocultaciones que era mejor que la original. Ellos han tenido que esperar al siglo XXI para poder incluso hacerlo y mal, porque los datos que dan son incorrectos. Pero Kepler lo hizo de maravilla. No tiene ni pie ni cabeza. Vamos a enfatizar que el salto de 1800 años hacia atrás concurre perfectamente con uno de los saltos cronológicos primordiales que ha encontrado Fomenko en el análisis del libro de historia caligeriano. Vale, no son 1800 años, porque ¿cuántos son en realidad? Aquí redondea, pero ¿cuántos son? La primera ocultación es de 1496 y en teoría se corresponde con una del menos 271. O sea, entre ellas hay... Ya me he equivocado. Es que es más. 1496 después de Cristo y los 271 de antes de Cristo son 1767 años. Ahí no hay 1800, hay 1767 años. Entonces, si sacamos la razón astronómica, como sacaré en el segundo vídeo, que da exactamente 1767 años, entonces, ¿qué ha pasado? ¿El libro Caligeriano tiene un problema o lo tiene Fomenko cada vez que se cae en ese ciclo y en los otros secundarios que hay? Pues lo tiene Anatoly Fomenko y toda la gente que se lo cree.
por no comprobarlo. Bueno, mira, de hecho esta tablita, que sí que se me hacen largos los vídeos, más de lo que querría. Aquí está la solución tradicional y aquí las dos que propone Fomenko para las distintas ocultaciones, ¿vale? Mirad, en el siglo XV ni se vio, ni en Europa ni en Asia. Un evento que por otra parte dice que es totalmente, que no es informativo. Bien, y aquí tenemos que en el siglo III Venus pasó a 13 minutos de la estrella, lo cual es una perfecta ocultación. Y luego os voy a dar una forma de que lo podéis comprobar por vosotros mismos. Y luego en el siglo X, Venus realmente estaba más cerca de la estrella, a 3 minutos. ¿Vale? Otra ocultación. Hay dos ocultaciones, tanto en el siglo III como en el siglo X. Por desgracia, es la menos informativa. Vamos con las otras. Tener en cuenta que en esta columna los saltos entre las ocultaciones no se corresponden con lo que dice el Almagesto. Esta sí. Vamos con la de Marte. Marte, aquí Fomenko nos había dicho que se iba a 20 minutos. Mirad, 2 minutos. En el siglo X, 16 minutos. Y en el siglo XV, 17 minutos. La mejor con diferencia es esta. Y además tiene una resolución que según el propio Fomenko no la podía conseguir nadie antes del siglo XVIII, si hubiera sido una falsificación. Júpiter. En el siglo III, 15 minutos entre Júpiter y la estrella que oculta. 23 minutos entre Júpiter y la estrella. 29 minutos entre Júpiter y la estrella que oculta. La mejor, la del siglo III. Saturno, en el siglo III, 23 minutos entre Saturno y la estrella que oculta. 23 minutos. En el siglo X, 41 minutos. Casi el doble. Siglo XV, 38 minutos. La mejor, la del siglo III. Entonces, ¿para qué buscarle 3 pies al gato? Esta, la del siglo XV, tiene peores distancias. La primera ni se ve. La segunda y la tercera y la cuarta tiene en todos los casos peores. Aparte del disparate que es que pueda acabar esto descrito en el Almagesto. Esta, los espacios temporales entre uno y otro, por muchas excusas que busquen, es peor. Pero es que las distancias también son peores. Entonces la mejor es esta. Ya está. Da igual lo que diga, da igual que sean geómetras y todas esas cosas que tienen. No están aplicando todo eso aquí. Aquí están aplicando astronomía y la podemos aplicar nosotros también y ver con nuestros propios ojos. Y aquí lo único que a lo mejor alguien se ha quedado con este dato y dice, uy, pero es que Venus realmente en el siglo X era más cerca y aquí 13 minutos y es que aquí ya ¿me mosqueo o no me mosqueo? ¿Qué hago? Bueno, pues mirad. Los que viváis en el hemisferio norte, pues salís esta noche y buscáis la Osa Mayor. Esto de aquí es un sistema doble. Bueno, no sé si es sistema doble o se ven 2 estrellas. ¿Vale? Pero esas estrellas están separadas 13 minutos. Si una de estas estrellas fuera Venus, aquí se vería un puntaco así de gordo y se vería una ocultación, que es lo que ocurre en el primer caso. Y los que vivan en el hemisferio sur, aunque yo no he estado nunca, no he podido comprobar, pero he buscado una estrella aquí en Eridano, la segunda por la cola, también tiene una distancia de 13 minutos. Entonces solo hay que asomarse al cielo, buscar esta estrella y decir, a ver, si Venus es... Lo más seguro es que ni veáis que son 2, A simple vista, sin ser ninguna de las dos una estrella, os va a parecer que hay una. La gente que tenga mucha agudeza visual va a poder a lo mejor ver que hay 2. Pero si una de las dos fuera Venus, os aseguro que todo el mundo vería una bola ahí, una ocultación. Bueno, espero haber sido breve con el tema este y a ver si tengo un rato para hacer el segundo vídeo, que a mí me parece más interesante que este. Venga, un saludo y hasta pronto.